estoy muy contenta de haber participado en este debate a 4, 5, 6 bandas y me ha gustado mucho porque hemos mirado el asunto de la censura desde muchos puntos de vista, porque a veces se nos olvida, creemos siempre que la censura responde a una idea que tenemos nosotros sobre ella, que en el fondo es una parte de la censura, pero la censura implica muchísimas cosas, por ejemplo, el silencio, el miedo, la falta de educación, el estar conformados con nuestra propia suerte, el tragarse las manipulaciones que nos ofrecen los gobiernos y la incapacidad de protestar, ¿no? Y todo esto, claro, tiene una solución difícil, porque es un ataque en muchos frentes. Estábamos hablando, una de las cosas, por ejemplo, que ha ocurrido es que en la campaña electoral no hemos visto que se ha hablado de cantidades de cosas, no se ha hablado de la cultura, no se ha hablado del medio ambiente, no se ha hablado de muchísimas otras cosas. Y eso quiere decir que se ha extendido la capacidad de no poder hablar de lo que uno quiere, porque se le ha olvidado a uno que es de lo que tiene que hablar, sobre todo, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho lo que ha dicho Lorenzo Silva sobre la cultura. La verdad es que la cultura es la base prácticamente de todo. Pero yo también creo que es una falta de interés muchas veces y sobre todo es una política de los gobiernos para que la gente sea cada vez menos capaz de pensar, menos capaz de criticar, menos capaz de protestar y que ellos lo tengan todo mucho mejor. Mira, yo en primer lugar os agradezco la oportunidad que me habéis dado por mis compañeras de debate, ¿no? Yo me dedico a contar historias y creo que el principal oficio del contador de historias es escucharlas. Y la principal actividad, ¿no? Antes de contarlas, creo que tienes que escucharlas. Y bueno, pues tanto en el caso de Rosa Regás, como en el caso de Gabriela, como en el caso de Susana, son mujeres que tienen una historia, que merece escucharse, ¿no? Y que además creo que nos arrojan, y las tres lo han hecho, perspectivas valiosas sobre dónde están los silencios y dónde se rompen los mensajes, ¿no? Porque al final de lo que hablábamos aquí era de censura, de desigualdad, que creo que en buena medida son dos caras de la misma moneda, y al final de lo que hablamos es de esos mensajes que se pierden, de esos mensajes que no se emiten, o lo que es peor, de esos mensajes que emitidos no llegan. Y a mí me gusta siempre hacer hincapié en lo que creo que es la premisa de todo, el presupuesto absoluto, que es la educación entendida en su sentido más amplio y no en la adquisición de contenidos o la adquisición de destrezas, que parece que es lo que se la reduce últimamente, sino en aquello que decía San Pedro de aprender a desaprender, de aprender a pensar por uno mismo y de aprender a desarrollar el propio papel en el mundo, ¿no? Al final yo creo que una sociedad no es justa y no es digna si no ofrece un espacio en el que cada individuo pueda desarrollar su potencial individual. Una sociedad que ofrezca eso es justa, una sociedad que ofrezca eso no tiene que fomentar la cultura porque la cultura florece por sí sola. Deberíamos pensar qué es lo que estamos haciendo para que las personas, en lugar de tener ese despliegue individual, tengan un despliegue colectivo, tengan un despliegue muchas veces, me duele decirlo, borreguil, y en ese despliegue borreguil muchas verdades relevantes se pierdan, no se digan o cuando se dicen no se escuchen. Me ha parecido un debate muy enriquecedor en donde he aprendido que bueno, la censura no solamente es la censura pues, que había en la época del franquismo, sino que ahora me ha resultado muy interesante el reflexionar sobre las zonas de sombra, ¿no? En la que nos condenan a veces los medios de comunicación y los gobiernos para que no nos enteremos de determinados temas que nos afectan personalmente. Y aunque ahora vivimos en una época de exceso de información, muchas veces es difícil acceder a la información interesante y relevante que nos permita protestar contra las injusticias. Y además de la censura típica, en mi familia hemos vivido mucho por la censura del miedo y la censura del trauma, ¿no? Leí un texto de Walter Benjamin que decía que mucha gente volvía muda de la guerra, ¿no? Volvían sin relatos. Las personas que tenían los relatos no los podían compartir. Y es muchas veces las siguientes generaciones, ¿no? Las generaciones posteriores, las que tienen que conseguir sacar esos relatos y de alguna manera terminar con la censura que fue impuesta a las personas que sufrieron el trauma en primera persona.
Bueno, el debate me ha parecido muy interesante. No sé si en algunos momentos no sabía muy bien cómo intervenir porque no tengo mucha experiencia así hablando en público y era un tema que, bueno, que me toca, pero al mismo tiempo, al estar entre personas escritoras de renombre y que están más acostumbradas a hablar en público, pues he aprendido mucho de ellos y de sus experiencias, sobre todo de vida, ¿no? que es un poco lo que me han transmitido y es desde donde yo he querido compartir también mi experiencia, ¿no? De lo que he aprendido al lado de los niños y de las familias con las que hago la biblioteca de calle, ¿no? Entonces estoy muy contenta de haber participado, espero haber dado un poquito de luz o de esa visibilidad de la que yo hablo de esta realidad y bueno, el público dirá, ¿no? Bueno, pues hemos mantenido en esta última hora y media pues un debate muy interesante, un debate en el que nada más y nada menos queríamos saber qué caras tenía la censura hoy en día y sobre todo cómo combatirla. Entonces ha sido muy instructivo porque hemos tenido a Rosa Regás, que nos ha llegado a decir que incluso en el Boccaccio en algún momento en su época, en los años 60-70, había más libertad o otro tipo de libertad, ¿no? Se respiraba en la sociedad civil y lo mejor han sido porque de aquí mucho hablar, pero siempre hay que irse con recetas, ¿no? O al menos no con las manos vacías, ¿no? Entonces ha sido muy interesante saber qué hacer, ¿no? ante la censura, ¿no? Entonces algunas de las recetas han sido muy claras, ¿no? Susana de Biblioteca en la Calle nos decía que es básico ser visible para birlar esa censura. Rosa nos hablaba de la protesta, de la importancia de la protesta y que ella además lo hacía a cada momento y en cada foro y hoy también ha tenido la oportunidad. Lorenzo hablaba de la educación, ¿no? La educación como la base de todo, ¿no? Gabriela nos decía que el pensamiento, ¿no? Que también el pensamiento crítico pues, se alimenta o se consigue con esa educación. Así que feliz y sobre todo de que cada uno de los que han estado aquí hayan podido contar y expresar lo que sienten y de haber tenido la oportunidad de expresarlo y si además hemos tenido a un público que nos ha escuchado, pues más feliz aún. Y gracias a todos.